Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y vamos a comenzar con un pañuelo de un tapiz que está en el Museo Cluny en París, que se llama La Dama y el Unicornio, y ustedes se preguntarán por qué estamos dando inicio con damas y unicornios. Les voy a mostrar algo más, otra pista. Pesa mucho. Miren, el gran Medieval Bestiary, bestiario medieval. Y vamos a mostrar otra de las ilustraciones que son muy importantes para el texto del día de hoy porque tienen que ver con aquello que conforma el imaginario de esta época que vamos a abordar a partir de uno de los medievalistas franceses, que es el texto que ustedes tenían para leer, justamente de Georges Duby. Ahí vamos a trabajar entonces con este texto y vamos a comenzar. Bueno, esto es lo que ustedes tenían de tarea, si fueron haciendo el paso a paso, seguramente habrán disfrutado. Es un poco lenta para nuestra época, pero la trama es muy interesante y les recomiendo muchísimo la novela de Umberto Eco, que es la que da origen a esta película. Bien, entonces vamos a presentar a nuestro autor medievalista, Georges Duby, que nace en París en 1919, muere en 1996, y está vinculado a la Escuela de los Anales, que es una escuela que se dedica a analizar procesos de larga duración fundamentalmente, y en este caso nuestro autor está interesado, junto con otro que se llama Le Goff, son los dos medievalistas, me parece a mí, más interesantes del siglo pasado, por las mentalidades medievales. El texto que nos ocupa, año 1000, año 2000, La huella de nuestros miedos, son una serie de entrevistas realizadas por Michel Febvre y François Clos en los años 90, recopiladas en los diarios y que sale en forma de libro para conmemorar justamente el año 2000. Y si tenemos que recordar un poquito cómo es la sociedad medieval, todos recordamos de la escuela secundaria justamente esta sociedad altamente estratificada, donde arriba tenemos, en esta forma podríamos representarlo así como está aquí en el slide, como una pirámide donde está el rey, está la nobleza y el clero, y los campesinos y los artesanos, que podríamos decir burgueses en ese momento de alguna manera. Y el sistema de producción feudal, donde lo que encontramos fundamentalmente es un grupo extractivista, pero que a la vez hace de soporte, digamos, a la hora de padecer hambrunas o catástrofes inesperadas. Bueno, antes de adelantarnos con esta cuestión, vamos a la pregunta que nos hace este historiador. Él se pregunta si es legítimo pensar en esta cuestión de cuánto nos parecemos o no a los medievales. Y en ese sentido, él toma algunos miedos, que esto conforma el índice del libro, donde está el capítulo que teníamos para analizar, y él va mencionando y comparando algunos miedos. El miedo a la miseria, el miedo al otro, que es un tema que abordamos el año pasado en antropología, el miedo a las epidemias, el miedo a la violencia y el miedo al más allá. Y un poco la idea era provocarlos con este texto para pensar justamente el paralelismo con la pandemia que todos estamos viviendo de manera inédita en este contexto además globalizado. Y en ese sentido nos pareció interesante incluir algunas ideas para situarnos en cómo era este mundo medieval. En el año 1000, nos dice Duby, si bien la sociedad feudal y el clero son extractivistas, sí funcionan como seguridad social porque, a través de la idea de caridad cristiana, tienen la obligación de abrir sus graneros a los pobres en casos de
que ocurra una catástrofe inesperada. Y en ese sentido es muy interesante pensar justamente cómo los lazos de solidaridad conforman un soporte existencial que da cierta seguridad a las personas, aun cuando tienen toda una serie de temores que todo el tiempo están conformando su mundo, ¿sí? Bueno, hay un detalle que a mí me gustó ahí también ponerlo, porque para nosotros la idea de intimidad y de división de espacios eh, es una idea que nos cuesta situarla históricamente y, bueno, hay algunos estudios que podría mencionarles de historiadoras del siglo XIX que muestran cuándo se empieza a conformar, por ejemplo, en Inglaterra, la producción de espacios que separan, por ejemplo, el living de las habitaciones, pero es interesante que los medievales, por ejemplo, dormían varios en un mismo lecho, en una misma cama, ¿no? Y no había paredes divisorias. Me pareció como interesante pensar, para pensar justamente estas cuestiones que solemos dar por sentado, nuestro propio sentido de lo que constituye la intimidad y la idea de ambientes, ¿no es cierto? También está esta cuestión de quién salía solo y qué representaba el eremita, el ermitaño, o aquellos que vagaban solos por los caminos, ¿no? Que eran considerados o locos, o criminales, o prostitutas, y esto va a tener mucho que ver con todos los otros temas que vamos a abordar con otros autores en la materia. Entonces, lo que funciona, digamos, como reaseguro para este mundo medieval es justamente la solidaridad, que funciona en caso de hambrunas, de epidemias y de pestes. Y una cuestión interesante también, hacia el año 1200 ocurren dos cuestiones. Se revitaliza de una manera distinta el cristianismo, digamos que hay una refundación, una transformación a partir de San Francisco de Asís, donde mendicantes dominicos franciscanos hacen una opción por los pobres, sitúan su espacio de residencia justamente cerca de los pobres, y también ocurre algo vinculado con las migraciones de estos campesinos a las ciudades, donde pierden estos lazos de solidaridad que tenían que ver con la parroquia en la cual estaban anclados, porque estas migraciones se producen en forma de desarraigo solitario, y en ese sentido es interesante esta fotografía que Duby pone en su libro, Del miedo a la miseria hoy. Hay allí, bueno, para los que conocen Francia, particularmente París, vamos a encontrar en las ciudades hoteles de Dios, que justamente se fundan en este momento para ayudar a aquellos desplazados que no tienen lazos de solidaridad. Ahí también vemos en esta imagen canónigos regalando pan a los pobres en una situación de hambruna, atendiendo, ¿no? Ayudando a partir de esta idea de caridad cristiana. Y arriba vemos un poco esta idea que nos quiere transmitir el autor de soledad y falta de solidaridad a partir del individualismo que produce la modernidad, justamente, ¿no? Nuestro tema en la cátedra. El capítulo que ustedes tenían es el miedo a las epidemias, y el autor nos va a hablar de varias epidemias entre el año 1000 y el año 1300 y pico, fundamentalmente en ese momento que se produce la peste negra o la fiebre bubónica, que provocan, por un lado, un enorme terror. Son enfermedades desconocidas a las cuales les cuesta a ellos muchísimo atribuir causas biológicas, y entonces lo que se produce es una forma de pensarlas como castigo divino, y por eso sacan a pasear a los santos. También nos vamos a encontrar con que buscan chivos expiatorios, es decir, grupos humanos a los cuales echarles la culpa de estas epidemias, y ahí es interesante porque aparece este temor al otro justamente, y en este caso el otro son los judíos, son los leprosos, son aquellos que les provocan diferencias que pueden ser explicadas para ellos en función de una oposición de no compartir ciertas prácticas o ciertos sistemas de creencias. Aquí encontramos un cuadro que no es el que ustedes tienen en el texto, pero me pareció
sumamente esclarecedor, ilustrativo. Fíjense que allí están amontonados los cadáveres en una peste, justamente en la peste negra, que según algunos datos que estuve buscando, se produjeron 25 millones de muertes en Europa, en un periodo relativamente corto. Eso es como algo muy espeluznante para pensar también nuestra realidad. ¿Qué estaba pensando Duby en ese momento y con qué hizo la comparación? Piensen que estos textos son después de los años 80, con el HIV. Entonces, es interesante pensar en nuestra idea de virus. ¿Y por qué toma él esta comparación? Justamente porque lo que él quiere mostrar es cómo en algún momento también se intentó asignar a la dimensión moral, a la dimensión de castigo divino de ciertas prácticas, la cuestión de ser o no portador. Y hubo, bueno, campañas fuertemente racistas contra determinados grupos que representaban la alteridad en ese momento. Y bueno, esta es una campaña que dice: besar, comprender, amar, disfrutar, tocar, convivir, no transmite el VIH. Me pareció muy ilustrativo de lo que quería mostrar el autor en ese momento, y nosotros tenemos la expectativa de que ustedes hayan podido pensar varias cuestiones a partir de este texto. Por supuesto, como nos encanta la literatura, no vamos a dejar de mencionar a este autor que se volvió a poner de moda, que es Albert Camus, este argelino francés, Nobel de Literatura en 1957, que vivió entre 1913 y 1960, y que justamente escribió este texto que también resulta hoy en día sumamente contemporáneo en su perspectiva, en los planteos existenciales y en esta idea de solidaridad, que se llama La peste, ¿no? Que, bueno, esto lo saqué justamente de un diario de la semana pasada, volvió a ser éxito de ventas, y acá lo que va a mostrarnos es la perspectiva del médico Bernard Rue, protagonista de la historia, de una historia que tiene que ver con una peste, pero que es como una especie de representatividad de las pestes, ¿sí? Si bien está basado, parece aparentemente, en una epidemia de cólera, él va a trabajar sobre la peste bubónica y lo va a situar en el siglo XX, es decir, que es una mezcla ficcional muy, muy interesante, y que también pueden verla inspirada en esta película de Luis Puenzo. Así que hay mucho para leer en estos tiempos en los cuales estamos en cuarentena, así que les recomendamos estas lecturas. Y ya para ir finalizando, el último capítulo, que me interesa particularmente porque es lo que nos hace de antesala, algo así como ese purgatorio que puse allí, para el capítulo siguiente, para el texto que viene sobre brujería, rumores, hechicería, habladurías. Y lo que tenemos ahí son dos pinturas, una de uno de mis pintores favoritos, que es el Bosco. Para quienes tuvieron oportunidad de ver este cuadro en el Museo del Prado, es una parte del tríptico del Jardín de las Delicias, que justamente tiene el paraíso, el mundo, tal como lo conocemos, y el infierno. Y vamos a encontrar que a fines de la Edad Media y durante el Renacimiento, uno de los temas clásicos también lo constituye el juicio final. Y lo que tenemos allí es el purgatorio. Y no quería dejar de mostrarles otro texto, aprovechando que estamos en casa y que es más fácil de transportar todo esto, que es la Divina Comedia, con los dibujos, las pinturas de William Blake. Por tomar alguna, miren qué hermosura, qué maravilla. Espero que se vea un poquito ahí. Y aquí tenemos la Divina Comedia del Dante, que me encanta. Bueno, y ahí tenemos el infierno del Dante, ¿sí? Y también al Dante en el purgatorio, por eso traía este texto. En el miedo al más allá, la diferencia entre los medievales y nosotros quizás
sea justamente esta certeza de que existe un más allá, de que hay un paraíso y un infierno, y ellos tienen mucho miedo al castigo, a los castigos que se producen en el infierno, pero tienen una expectativa, una esperanza de ser recompensados por lo que han hecho en su vida terrenal, que tiene que ver con el juicio final que se va a producir cuando haya resurrección, ¿sí? La idea del purgatorio no existió siempre, sino que aparece en un momento, en la Alta Edad Media, vinculada con la posibilidad de los vivos de, a través de sus buenas obras, hacer que las personas puedan mejorar su situación y dejar de estar como en esta especie de limbo, de liminalidad, de no estar ni en el cielo ni en el infierno, sí, y a través de estas buenas obras pasar a estar al cielo, como esa pintura que ustedes pueden ver ahí, que hay algunas almas que se las están llevando los ángeles, ¿sí? Y la concepción de la muerte, y en ese sentido me parece que hay algo interesante para pensar con la modernidad, que es este contrapunto entre la muerte como un pasaje, justamente, a este más allá, del cual ellos no tienen dudas, que implica una reunión alrededor del moribundo, que además va a repartir sus bienes, va a decir cuál es su última voluntad, y sobre todo va a dar admoniciones y bendiciones a cada uno. Y después, una vez que la persona muere, en este momento, en el medioevo, lo que ocurre es que es llevada a la iglesia y allí se hace en el funeral una comilona, un banquete, para recordar a este moribundo y ayudarlo en este pasaje, ¿no? En este puente hacia el más allá. Y en ese sentido, a mí me hizo pensar mucho cómo hoy, y hoy más que nunca, pensando en este nuevo modo de morir que está instalando esta pandemia terrible, eh, que es justamente este texto de Norbert Elias que se llama, a propósito de esta cuestión, La soledad de los moribundos. Creo que es sumamente conmovedor e interesante todos estos textos que les proponemos desde la cátedra para pensar este momento tan, tan actual. Y por último, les dejamos una pregunta que tiene que ver con reflexionar acerca de nuestros contemporáneos, ya que lo que se viene es este otro texto en el próximo videíto, que es Brujería, Hechicería, Rumores y Habladurías, y la pregunta que nos hace Duby y que apunta a nuestras creencias más a veces íntimas y que no nos atreveríamos a confesar, es si tenemos o no, igual que los medievales, miedo a lo invisible. Bien, eso se los dejo para que lo piensen, para que lo comentemos cuando nos encontremos, ya sea virtual o presencialmente. Les mando un beso grande. Espero que estén muy bien transitando este momento y nos vemos con otro videíto entonces sobre esta cuestión de lo invisible, la brujería y la hechicería. Muchísimas gracias.